Radio Samán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Afroclio, un podcast para dialogar sobre la diáspora africana con perspectiva histórica. Hola y bienvenidos y bienvenidas, soy Yurani Perdomo y junto a Lady Cabezas les acompañaremos en este espacio creado desde el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. El día de hoy estaremos hablando sobre la niñez goril, sobre las estrategias de las madres para criar a sus hijos y para resistir a sus condiciones de esclavitud, entre otros temas que nuestra invitada del día de hoy se ha dedicado a investigar. Así que le damos la bienvenida a María Isabel. María Isabel, ¿cómo estás? Una alegría saludarles, muy contenta por estar en esta conversación. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta juntanza. No, María Isabel, un honor para nosotras tenerte aquí. Como para empezar, no sé si te gustaría como contarnos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y como tus enfoques en la investigación. Bueno, sí, yo estudié historia en la Universidad del Valle. Fue para mí muy importante, muy interesante, muy conmovedor haber sido alumna de Germán Colmenares. Ustedes lo saben, uno de los pioneros de los estudios de la esclavitud en Colombia. Y haber sido estudiante de Colmenares y de toda una playa de historiadores muy comprometidos con las causas, con la historia como disciplina, hizo forjar en mí un camino muy importante que luego me acompañaría. Digamos, uno entiende su pregrado con el correr de los años y uno es su pregrado. Entonces yo me siento absolutamente orgullosa de haber sido estudiante de esa cohorte de gente que creyó que la historia es una herramienta poderosa, tanto para narrar la historia de los pueblos como para obnubilar la verdad de muchos pueblos. Luego hice una maestría en investigación social interdisciplinaria y actualmente estoy cerrando mis estudios doctorales en ciencias sociales. Así que me he dedicado, digamos, un gran tramo de mi vida a entender lo que significa hacer la historia de los pueblos, escribirlas a varias manos, contranarrar los silencios, que es uno de los grandes problemas que tienen las historiografías latinoamericanas en general, y digamos que la colombiana no es una excepción. Entonces, para mí ha sido un verdadero hallazgo poder entender, por ejemplo, el siglo XIX, por ejemplo, pensar qué significa enseñarle la colonia a niños de tercero de primaria. Estos son campos que normalmente escapan a las historiografías clásicas y para mí ha sido una verdadera revelación poder compartir, investigar y estar atada profesionalmente a todas estas corrientes de trabajo. Eso ha sido un poco mi trayectoria profesional y allí me inspiré, digamos, me dejé inspirar por la cantidad de necesidades que tienen los niños y las niñas de ser sujetos visibles de su momento histórico. Y entonces es ese triple desafío de trabajar en claves historiográficas y acuerpar toda esa bibliografía y todas esas corrientes y todas esas narrativas, porque normalmente el historiador se dedica al pasado y en ese pasado casi nunca están los niños. Entonces, eso digamos que tiene otro costo, y es que cuando los niños no existen en el pasado, menos los podemos traer al presente. Así que ahí hay un desafío muy grande, muy fuerte,
Y bueno, con estas nuevas generaciones de historiadoras poderosas, seguramente vamos a poder seguir escribiendo toda esta epopeya desde los lazos comunitarios, desde las fuentes, pero también desde lo que la gente ha guardado en su memoria. Así que yo soy una alegre aprendiz de la historia de las niñeces. María Isabel, teniendo en cuenta que te has enfocado más a investigar sobre las niñeces, específicamente sobre las niñeces en la esclavitud, yo quería preguntarte si desde tu quehacer como historiadora has encontrado algún obstáculo o algún reto respecto al tema de la niñez, que pues a veces es complejo porque como tú lo dijiste, los niños fueron casi que invisibles en la colonia. Entonces no sé cómo has hecho para encontrarlos y para pues encontrarlos en las fuentes y para tratar de responder a las preguntas que te han surgido frente a este tema. Ok, la historia de la infancia es una historia llena de desafíos, pero sobre todo de silencios. Entonces es una historia que no está hecha. Porque la historia se ha dedicado sobre todo a escribir el poder, a escribir la historia de los presidentes, a escribir la historia de la liberación, de la independencia, la historia de cómo nos conformamos como Estado-Nación, pero allí por supuesto los rostros y los cuerpos han sido de lo último en entrar como un objeto de análisis, como una nota analítica que acompaña, digamos, toda la construcción, incluso hermenéutica de la historia. En ese sentido, entonces, la historia de la infancia hay que construirla a partir de las huellas de los niños, a partir de los testimonios de los niños, de lo que dijeron los adultos, pero también de las improntas de los mismos chiquitines. Entonces, es un ejercicio muy fuerte que va a necesitar aproximaciones y aproximaciones y aproximaciones, pero sobre todo nuevas generaciones de historiadoras. Yo ahí creo que las historiadoras mujeres estamos en primera línea en querer hablar y narrar de eso que la historiografía canónica, casi toda hecha por hombres blancos, no dijo. Entonces ahí necesitamos unir esfuerzos, necesitamos montarnos sobre pequeños avances que hay en ese sentido para lograr vislumbrar un campo de estudio que tiene todo por decir, porque hoy nos ponemos a pensar cómo es posible escribir la historia de la esclavitud sin narrar lo que hicieron las lactadoras por sus hijos. ¿Cómo es posible que escribamos la historia de la esclavitud sin entender las emociones de esas mujeres cuando les quitaban sus hijos, cuando las amenazaban con dividir el grupo familiar, cuando las amenazaban con todo tipo de violencias para que ellas cumplieran las órdenes del amo? Entonces, cuando uno se pone a pensar en todo eso y dice, lo que hay son grandes retos. ¿Y cómo asumimos los retos? Pues haciendo pequeñas aproximaciones que en algún momento nos dejen sentirnos tranquilas, decir, ya estamos registrando la presencia de las mujeres. Y por el lado de las mujeres tenemos que hacer dos tareas. Primera, construirla detalle a detalle, palmo a palmo, tramo a tramo, y luego despegar la historia de los niños. Claro, porque ese es el hilo conductor, no hay otro. Mientras sean las mujeres las que van a parir su descendencia, pues nos toca entrar por ese filo y encontrar y documentar todas esas experiencias vitales. Así que si hay un grupo de historiadoras que quisiera tomar temas y dejarse apasionar, porque además esto tiene que ser una pasión, porque esta es una causa de vida, ¿sí? Esto no es una tesis, ¿sí? Para que se quede, digamos, en el repositorio de la universidad. Esto tiene que tener consecuencias sociales. Hoy, por ejemplo, que Francia Márquez Mina, nuestra vicepresidenta, está hablando de reparación histórica, pues es que las fuentes de la reparación histórica son los archivos, son las memorias de la gente y son estas mujeres con todo lo que aportaron a la causa de la abolición de la esclavitud. Así que lo que yo veo es un panorama absolutamente apetitoso, que ojalá no lo queramos comer, degluir de una manera bien importante, bien interesante, molerlo, para que nos dé y nos diga y nos narre todo lo que nos tiene que decir. Eso es un poco lo que creo con la historiografía de la infancia.
De hecho, si no estoy mal, en Colombia existen dos textos, imagínense, dos textos sobre historia de la infancia, y el único capítulo que tiene una de ellas sobre la historia de los niños en la esclavitud es un texto brasilero. Entonces, muy interesante, pero no son nuestros niños colombianos quienes están en el escenario de la discusión historiográfica todavía. Entonces hay que construir el campo. Eso es lo que creo. Y María Isabel, en el manuscrito que tú realizaste para la Biblioteca de la Libertad, que es en el que nos vamos a centrar en esta conversación, utilizas el concepto de niñeces de Gorée, con el cual te remites a los menores de edad. ¿De dónde surge este concepto y cuál es su significado? Sí, gracias por la pregunta. Claro, el campo en el que yo me subo, yo me monto en esa ola, yo voy a surfear sobre esa ola grandísima que está como en tres encrucijadas. Primero, la encrucijada de la raza y el racismo, es decir, los niños negros no están ni siquiera en las carreras de pedagogía, que son, digamos, la fuente donde tendríamos que ver a los niños y las niñas en general, en las disciplinas. Los niños negros no existen. Entonces, primero había que poner una encrucijada que venida de los estudios raciales nos permitiera ver dónde están, cómo viven los niños negros, sus experiencias de socialización primaria y secundaria, ¿sí? La primera socialización que se da en la familia, la segunda socialización que se da en la escuela, y allí entonces teníamos un nudo analítico muy complicado, ¿sí? Porque necesitábamos ponerlos y hacerlos visibles. Lo segundo que necesitábamos era, bueno, pero estos niños, ¿quién los trae al frente? Y los tiene que traer la historia para poder incorporarlos luego a los circuitos, tanto del pasado, de los primeros brotes republicanos y la actualidad. Y tercero, entonces necesitábamos contraponer una categoría que venida de ejercicios de resistencia académica, como las que hacemos en África en la escuela, como las que hacemos en ASIAFOS y en otros colectivos y colectivas de gente muy juiciosa estudiando este tema, nos dijimos necesitamos conceptualizar y reconceptualizar estos tres elementos. Entonces Arcadio Meneses se encuentra con una editorial en África que se llama Niñeces de Gorée y dice, ahí está el concepto. Niñeces de Gorée nos resuelve la invisibilidad que han tenido los niños nuestros como agentes de la historia. Y nos ponemos a camellar en eso y efectivamente Niñeces de Gorée nos dice, hay unos niños que son africanos, ¿sí? Que nacen en África, y que salen por la isla de Gorée, este sitio de memoria en Senegal, que envía una cantidad inédita de gente por el océano Atlántico con miras a nutrir el tráfico de esclavos. Entonces he dicho, ellas son africanas, pero salen por el océano Atlántico a nutrir el periodo del tráfico de esclavos y la esclavitud de africanos y sus descendientes. Y Niñeces de Gorée nos ponen a los niños y niñas negras en el periodo colonial. Nos lo ponen ahí. Ese fue el periodo de la esclavitud. Pero además Niñeces de Gorée nos contemporaneizan, nos vuelven contemporáneos la idea de que hay niños negros en el territorio colombiano. Porque estos son los que no hemos visto. Estos son los que no existen en el Ministerio de Educación, ni existen en la Secretaría de Educación, ni son ni siquiera un dato evidente de la matrícula oficial en Colombia. A ese nivel de invisibilidad llega. Entonces, Niñeces de Gorée conceptualmente no lo resuelve. Niños que fueron capturados con miras a la esclavitud, que tienen una historia de esclavización en la colonia y que en condición de libertos
y de todas estas ambigüedades en su calidad de esclavos, de libertos, de manumisos, van a colorear el mundo colonial, ¿sí? Y principios de la República. Entonces, Niñeces de Gorea me ha impactado, me tiene súper emocionada, pero sobre todo que creo que es una categoría que nos moviliza, que nos pone como a pensar. Entonces, la gente que no sepa qué es Goré va a tener por lo menos que googlear y que decir, es un sitio de memoria por donde salió una cantidad de gente esclavizada. No es el único sitio de memoria, no es el único, pero nos va a servir como metáfora, como un contraconcepto que además se opone, y esto también es fundamental, se opone, a la categoría del niño blanco de la posguerra, que es el niño que estudiamos en las facultades de educación. Entonces, fíjense que es una categoría ambiciosa, es metafórica, es bonita, es iluminadora y nos permite una cantidad de ideales alrededor del mundo de los niños y las niñas que tenemos que seguir trabajando desde todas las disciplinas que tienen que ver con el niño. Entonces, a mí me ha encantado, creo que eso es importantísimo y que deberíamos hacer toda una pedagogía de Niñeces de Goré para colonizar los estudios de la infancia abundantemente blancos en Colombia y en otras regiones de estas naciones latinoamericanas. Muy, muy interesante todo ese concepto de las niñeces de Goré. Yo particularmente nunca la había leído ni escuchado y me llamó muchísimo la atención también. Pero bueno, ahora para pasar un poco como a la situación de las madres, en este contexto de esclavitud sabemos que los hijos seguían como la condición de la madre, es decir, que nacían como por naturaleza siendo esclavizados, ¿cierto? Entonces quería preguntarte cómo hacían o sea, ya partimos del hecho de que todo hijo o hija de una madre esclavizada era esclavizado, ¿cierto? Entonces me pregunto cómo hacían las madres para crear a sus bebés, para amamantarlos, para cuidarlos, para enseñarlos a sobrevivir incluso. Y también, pues, teniendo en cuenta que eran bebés esclavizados, hasta qué punto se les permitió, pues, estar cerca de sus hijos, es decir, como criarlos y poder mantener ese vínculo de madre e hijo. Bueno, esto es todo un reto todavía. Digamos que a pesar de los avances, hay que decir que Colombia ha avanzado en estudios sobre el sistema esclavista, tenemos pistas, pero en general el conocimiento que hay sobre la esclavitud en Colombia es parcializado y con ello limitado. La historia de las mujeres entonces va a tener que narrar estas mujeres qué hicieron, cuáles fueron las estrategias más utilizadas, las que permitieron construir una parentela a expensas, digamos, de ese oprobioso régimen. Y aquí tenemos entonces varias informaciones, varios datos que nos ayudan como a puntear, ¿no? En qué sentido va nuestra información sobre ese periodo. Entonces encontramos casos que ya han sido dateados por historiadores muy serios, donde inmediatamente esta mujer paría su hijo, su hija, le quitaban ese vástago, digamos, ese renaciente. Estos son unos casos profundamente dolorosos que lo han, digamos, documentado un poco desde el punto de vista emocional, lo que podría sentir una mujer que acaba de parir, que tiene sus dolores de parto y ya le quitan el hijo. Esa es como una primera cosa que estremecedora por demás, y que habría que colocar como una de las tantas aristas de esta discusión. Hay otro grupo de experiencias donde a las mujeres se les dejaba tener el hijo hasta cierto momento. Entre tanto, lo que parece ser es que el amo está observando cómo en el mercado esclavista puede vender mejor ese hijo. Entonces, qué sé yo, se lo deja hasta la caída de la primera dentición. Entonces, ya después de la primera dentición, ya después, como decimos nosotros, que mudamos los dientes, ya el niño es un esclavo, como cualquier otro adulto, entonces ya puede ser vendido en cualquier plantación, lo venden a mejor precio
porque este esclavo que acaba de cumplir 6 o 7 años ya es una pieza que tiene menos riesgos que el bebecito que se puede morir de infección natal, ¿sí? Que cualquier infección lo puede eliminar, digamos, lo puede matar y con ello se pierde una pieza en potencia. Entonces, un niño pequeño va a valer menos en el mercado esclavista y tiene muchísimo riesgo de que ese niñito definitivamente no pase la prueba de supervivencia de los primeros días. Entonces, imaginémonos el mundo colonial. No hay vacunas. Imaginémonos el mundo colonial. Yo tengo disponible los pechos de las mujeres esclavizadas, no solo para sus hijos, eso parece no importar mucho en el mundo colonial. Yo tengo que garantizar ese líquido para la supervivencia y la crianza de los niños blancos, de los niños del amo. Entonces, aquí se empiezan a cruzar una cantidad de variables, una cantidad de situaciones que entre más las vemos de cerca, más terribles son esas circunstancias para esas mujeres. Pero ellas logran de manera estratégica quedarse cerca de sus hijos biológicos. Y son tan hábiles que crían a los hijos del amo y crían a sus hijos. Y crían a los hijos que les toca, porque además se de una esclavizada que se murió en el parto, pues yo tengo que amamantar a ese niño para que ese niño tampoco se muera. Entonces fíjate que hay una cantidad de elementos que empiezan a surgirse donde entre uno más lo ve, más uno se estremece y dice, pues de esto no nos vamos a zafar y vamos a tener que encararlo con toda la dignidad, con todo el coraje que pusieron esas mujeres para sacar adelante la infancia. Entonces, y ahí hay, digamos, un sinfín de estrategias que lo que creo es que hay que ayudar a documentar para convertirlo en objetos de orgullo para la gente negra y para esta nación. ¿Sí? Porque si a mí me cuentan que mi tatarabuela fue la mujer que donó sus pechos para que todo el Cauca fuera lo frondoso que hoy es el Cauca, entonces yo digo, wow, ¿cómo así que eso alcanzó para tanto? ¿Sí? Entonces tendría que sentirme que esa historia me pertenece, que esa historia no tiene por qué agacharme como sujeto del presente, sino al contrario, darme valor, esto que dice Francia, hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, creo que allí hay un montón, un pocotón de trabajo, de información que hay que sacar a la luz, así como ustedes lo están haciendo, poner podcast, contarle a la gente lo que pasó. Porque con el silencio que hemos lidiado es donde mucha gente se siente perdida y siente que la esclavitud fue eso tan horroroso y terrible y que como para qué lo sabemos y lo rebobinamos. Y al contrario, hay que reeditar esta información para sentirnos que nosotros como renacientes y en general el pueblo colombiano, lo único que tiene es una deuda con esas mujeres, ¿sí? Si ellas no hubieran hecho la cantidad de artificios que hicieron para amamantar la infancia colonial, este país estaría seriamente comprometido en su demografía. Es de esa manera que hay que decirlo. Entonces, como continuando un poco como con ese papel que jugaron las madres esclavizadas, o sea, ¿qué tipo de estrategias utilizaron ellas para proteger a sus hijos o para conseguirles la libertad o al menos garantizar esa supervivencia? Pues fueron múltiples estrategias porque fíjate, por ejemplo, sobre todas las brasileras están armando una historia del amamantamiento o de la lactación que es muy interesante. Ellas están tomando casos de mujeres esclavizadas y están mirando cuántas de las estrategias que utilizaron se puede seguir su hilo conductor, que es súper difícil porque la historia tiene muchos saltos y entonces el expediente, digamos, donde Juana, la esclavizada, parió 2 hijos, le quitan uno, ella no sabe de la historia de ese hijo que le quitaron, pero se queda con uno y este es, digamos, el germen de toda una parentela y cómo
en algunos momentos es inevitable que se crucen sus hijos con los hijos del amo. En algunas oportunidades se muere su niño, sí, se muere su bebé, porque a ella le toca estar 7/24 en la casa del amo, porque además este otro pequeñín blanco nació sin defensas y si el peladito se muere, a ella la van a castigar. Entonces aquí hay un sinfín de cosas que se van a cruzar y se van a cruzar también con la emoción de ellas ser madres. Yo conocí la historia, por ejemplo, de una mujer aquí en Nueva Granada, que ella es obligada, digamos, a amamantar a los hijos de la casa grande, se le muere su bebé y ella se encariña de tal manera con este otro hijo, digamos, hijo de leche, y todo el tiempo la están amenazando con quitarle la lactación porque ella le puede tramitar sus bajas calidades o le puede tramitar su negritud. De pronto convierte a los hijos del blanco en negros porque les está dando esa leche materna y permanentemente ella está en ese agobio emocional de que le quitan lo único donde ella se ha sentido emocionalmente vinculada, porque lo demás se lo rompieron. ¿Sí me entiendes? Entonces son cosas impresionantemente dolorosas, crueles, que uno dice, ¿cómo los seres humanos pudimos llegar ahí? Hay otra que relata, por ejemplo, Toni Morrison, y dicen que a una esclavizada la encerraron y le robaban la leche, le encerraron un tiempo y le robaban la leche para llevársela a un niño blanco, pero encerrada, totalmente secuestrada y hacinada, y lo único que le daban eran alimentos para que la leche no se le secara. Historias como estas que son absolutamente dramáticas, que uno le ponen a pensar, realmente aquí hay un campo, y es un campo emocional con el cual tenemos que aprender a lidiar, porque no es fácil tampoco. Y lo otro que creo es que cuando estas mujeres, porque aquí se crea también todas unas empresarias de la lactación, entonces ellas empiezan a alquilar sus pechos. En algunos casos, con la aprobación de sus amos, ellas van y amamantan al niño de la esquina, al niño de la cuadra, al niño de no sé dónde, van a otros territorios y les dan su leche, y esa leche les representan unos pesos para comprarles la libertad. Pero cuando el mundo blanco se percata de que eso es una especie de alcancía, les cortan el mercado. Entonces los médicos empiezan a decir que ellas no son aptas para criar a los niños porque son desordenadas, porque no son higiénicas, porque no cumplen requisitos, etcétera, etcétera, y eso también lo bloquea. Entonces fíjate que habría también desde el empleo, desde el trabajo, desde el mundo laboral, cómo organizar esta historia tan interesante, tan importante, tan impactante. Retomando también como si llamas como la situación de los niños y niñas, y pues justamente teniendo en cuenta eso de que ellos eran ya parte del patrimonio de un amo o una ama, quería preguntarte qué has encontrado sobre los oficios de los niños y las niñas. ¿Qué hacían los niños, por ejemplo, en una hacienda esclavista, en una mina o en una plantación? O sea, también teniendo las capacidades de un niño, ¿qué los ponían a hacer en ese momento? Claro. Eso es muy importante. Primero, recordemos que, como lo señalaste al principio, la esclavitud ibérica, seguramente otras esclavitudes, se heredaron por línea materna. Es decir, la mujer le heredaba a su hijo, a su hija, la condición de esclavitud. Esto también nos mete en unas ambigüedades muy conflictivas que están ahí detalladas en la Biblioteca 170, porque, digamos, las esclavizadas vivían en un precipicio impresionante, porque podían de un día para otro perder la libertad o perder la manutención, qué sé yo, porque la mujer del amo se pilló, digamos, que ese amo estaba enamorado de esa esclavizada, y entonces le volvía y le ponía las cadenas, y eso, digamos, lo vivieron ese grupo de personas de ese momento. Y esto es importante para ubicar un poco que los niños estaban atados a ese precipicio.
Es decir, si mi mamá era liberta, yo tenía posibilidad de ser liberto. Si mi mamá era manumisa, yo era manumiso. Pero si mi mamá regresaba a las cadenas, yo también volvía a las cadenas. Y esto lo quiero subrayar también porque hay la necesidad de establecer que el primer niño que mete el debate de los derechos son los niños negros, son los niños esclavizados. Usted se pone a pensar en la Constitución de Río Negro y en las constituciones que avanzaron en la idea de que los niños tenían que ser libres o que los niños tenían que ser liberados después de cierto tiempo, de los 18, de los 25 años, es el niño que va a jugar en el orden constitucional. No es el niño blanco ese que luego vemos en la Convención de los Derechos del Niño. O sea que es importante aquí decirnos que la historia tiene que registrar de forma más fina la presencia de estos renacientes, ¿sí? Para encontrarlos, para darles su lugar y ubicarlos históricamente. Entonces, en ese sentido, ¿para qué tener niños esclavos en la plantación? ¿Qué era lo que me daba? Y entonces domésticamente los niños pequeñitos cumplían un papel muy importante porque eran los niños primero que jugaban o que eran incluso juguetes de los niños blancos. Imaginémonos en el mundo colonial que no están las fábricas de juguetes y que había que jugar con lo que tenía en medio, pues en algunos casos el mismo niño esclavizado era el juguete del niño blanco. ¿Sí? Lo ponían a hacer monerías o cantidad de accidentes que ocurrían porque los ponían a hacer payasadas que no eran de acorde a su edad, etcétera, etcétera. Y después de cierto tiempo cumplían un papel de un esclavo en potencia, de un esclavizado que ya puede despulpar, que ya puede separar los granos, que ya lo puedo meter por un orificio en la mina y por tanto me puede ayudar a traer pepas de oro, de minerales. Entonces los niños van a cumplir una labor importantísima en el mercado laboral, ¿sí? Y por eso es importante que ya todos los estudiosos de trabajo infantil se den cuenta del aporte que cumplieron estos chiquitines en el mundo colonial, en el mundo republicano y hoy, por supuesto, ¿sí? ¿Qué otros oficios se han encontrado? Pues las niñas desde muy tempranos momentos cumplieron oficios domésticos. Eran además las compañeras, las damas de compañía de las niñas de la casa grande, de la hacienda, de la casa, digamos, del amo. Desde muy temprano momento aprendían los oficios porque pues era la manera de cumplir su rol como mujeres esclavizadas, como adolescentes esclavizadas, como niñas esclavizadas. Y ni qué decir de los oficios de prostitución a las que fueron sometidas las mujeres cuando las amas pobres caían en desgracia. Eso también fue una fuente de trabajo, también hay que decirlo, porque compete a niñas muy pequeñitas, ya ejerciendo esos oficios, ganándose unas monedas, en todo caso para donarlas a sus amas pobres que habían caído en desgracia. Bueno, profe, un poco para el caso de los niños y las niñas, no para los que nacían en condición de esclavizado, sino para los que fueron traídos desde el África, ¿a qué tipo de trato había para ellos? O más bien, ¿qué pasaba con ellos? O sea, se les asignaba o se les integraba a una familia al llegar, se les cambiaba los nombres, o sea, ¿cómo fue ese proceso para ellos? Es interesante revisar las redes de cooperación de los esclavizados. Y aquí quiero hacer una anotación porque está circulando cierta narrativa historiográfica donde los esclavizados se odiaban entre ellos, donde no había cooperación, sino que había una brutal competencia y yo creo que no es así, que no lo podemos poner tan simple, que lo que justamente y al contrario pasaba
era que los niños eran ese hilo conductor que sí o sí ellos tenían que proteger casi que independiente de que yo fuera la mamá, la tía, la sobrina, la que fuera, tenía que proteger ese niño que no tenía nada. Aquí es interesante, por ejemplo, resaltar que en África una de las maneras de disciplinar a las madres era controlarlas por la vida de sus hijos. Te lo voy a quitar, lo voy a mandar para un país, a ti te mando para otro. Y entonces esa división de la célula hizo justamente que esas familias extensas tuvieran ese rol tan poderoso en la protección de los relaciones. Yo no me imagino si no es a través de redes de cooperación, de redes de parentela, la crianza de niños y niñas. No es posible de otra manera imaginarlo. Y entonces esa literatura que está negando ese poder sanador, ese poder protector, pues a mi modo de ver hay que hacerle una crítica contundente. Creo que luego en el viaje en el barco, o por lo menos los análisis que he visto, lo que señalan es que los esclavizados fueron cuidadosos en hacer que los niños llegaran a los puertos, ¿sí? Que no podía perderse esa carga, entonces los separaban, a los niños los dejaban salir a cubierta. En algunos barcos esto tampoco es absoluto, y los dejaban salir un poco para que se estiraran, para que hicieran, digamos, vida de niños, si esto se puede decir así, cuidado, ¿no? Vida de niños en un barco donde tu mamá está con cadenas al cuello, tu papá seguramente también están en bodegas separados, y entonces, ¿qué hacer con los niños? Pues ellos están por ahí a expensas de un barco negrero de todas formas, ¿no? Y allí creo que ellos hicieron, tanto madres como padres, como de otras tribus que serían, digamos, cazadas allí, hicieron lo que pudieron por proteger a sus renacientes. No hay otra manera de esquivar esta relación y de ponerla en la perspectiva de lo sistémico de la esclavitud. Luego, entonces van a tener con lo que tienen, con lo que tienen van a tener que urdir estrategias de largo alcance, como cómo los sacamos de la esclavitud, ¿sí? Cómo nos peleamos ante el amo, que son esas victorias tempranas cuando esta mujer ahorra y sigue ahorrando, y el marido también ahorra y ahorra todo mundo para sacar al primero de la esclavitud. Entonces es un universo muy complejo que hay que datear con sumo detalle, insisto, para encontrar esos testimonios, esas maneras de narrar todo esto y para ponerlos como una historia de la resistencia. Si no hay una historia colectiva de la resistencia, yo no entiendo, ni siquiera como mamá, cómo podemos criar hijos en la esclavitud. Si es solo a través de redes de compadrazgo que yo digo, venga, voy a bautizar este peladito para tener mejores canales de liberación de este chiquitín. Entonces yo creo que la madeja hay que entenderlas por ese lado, con unas inéditas estrategias pensadas para que la gente africana y sus descendientes fueran libres de la esclavitud. Eso es lo que creo que hay que darle sentido, porque si no, no tiene ni siquiera oportunidad de irnos al archivo a ver esos litigios. Si no tiene sentido que yo entonces le haga favores sexuales al amo para que mi hijo nazca libre. O sea, no le voy a encontrar sentido a eso, si no capturo la esencia de lo que se está jugando esta población en el mundo colonial y republicano. Marisabel, justamente que mencionan lo republicano, quería preguntarte, ya para este periodo que podríamos llamar post-esclavitud, cuando se crea el decreto para abolir la esclavitud, que sabemos que la población esclavizada no tuvo ningún tipo de reparación ni económica ni psicológica de ningún tipo y que por tanto, digamos, esas son las razones por las que la hacienda social para ellos fue pues mucho más difícil, en algunos casos inexistente. Pero quería preguntarte específicamente para el caso de los niños, ¿qué pasó con ellos? No sé, ¿pudieron recibir algún tipo de educación? ¿Se crearon escuelas para ellos? ¿Qué pasó después de abolirse la esclavitud con la niñez? Claro,
Yo ahí tengo una propuesta de 5 grandes ejes de análisis que nos permitan empezar a construir esta historia. Yo creo que hay que el primer eje, irnos al continente africano. ¿Cuáles eran las pautas de crianza por grupos, por procesos, por países, por grupos lingüísticos que nos ayuden a tener un mapa anterior a la esclavitud? Para no seguir con la idea de que la historia de la gente negra, del pueblo negro, empieza con la esclavitud. Entonces, vámonos a África. Miremos qué hacían los Ibo con sus niños. Cómo era aprender Swahili en este país desde que están chiquitos. Cómo se hacía la obligada allá. ¿Sí? Empecemos como por ocuparnos de esa franja de tiempo. Luego miremos en el proceso de captura y de inicio del viaje allí qué pasó. ¿Qué pasaba con las mujeres que estaban embarazadas, las mujeres que parían en los barcos, las mujeres que tenían hijos chiquitos y que le colgaban ahí durante el viaje? Yo creo que la vida marítima de la gente esclavizada tiene mucho por decir y ese es un proceso que tiene que empezar ya porque tiene que ayudarnos a documentar toda esa historia. Hay un tercer momento que es donde ya llega la gente a América. Entonces ahí los niños empiezan otra narrativa porque tienen otras condiciones alimentarias, porque tienen cadenas, porque tienen los riesgos, porque ya no son esos niños africanos, ya son esos niños africanos más la historia de la esclavitud, ¿sí? Yo creo que hay un cuarto momento que es el que tú señalas que me parece muy importante de documentar y es el ingreso de niños libertos a la escuela colombiana. Ahí hay un vacío absolutamente tremendo que no nos deja, entre otros, ni siquiera imaginar cómo las escuelas que fueron creadas principalmente para niñas o para niños, pero escuelas pensadas para niños pobres pero blancos. Entonces, si no estamos dentro de esa primer gramática, lo que habría que desentrañar es cómo aprendimos a leer y escribir en los albores de la República a expensas de una escuela que no recibía niños negros, porque ellos tenían el lastre de la esclavitud, porque sabemos, por ejemplo, que un colegio, digamos, mucho más reciente, el Gimnasio Moderno y otros colegios de élite exigían certificados de limpieza de sangre, es decir, tú tenías que demostrar que en tu parentela no había ningún esclavizado ni ningún indígena y con eso tenías acceso a esa educación de élite. Pero lo que no sabemos, no tenemos ni idea todavía, es qué pasaba en las escuelas de pobres. Mi sospecha, digamos, esto habría que corroborarlo con estudios regionales, con estudios de la historia de la escuela y de la educación que nos detallen esto, que no han querido ver, y es que los primeros niños fueron sentados en los pupitres de atrás o veían las clases de la escuela por las ventanas de las escuelas finales del 19, principios del 20. Yo creo que eso pasó, porque incluso yo tengo la noticia de una escuela en Bogotá. Esto no es ningún siglo XIX, estos son siglo XX, mediados incluso a los 70, donde me llega un testimonio de que en una escuela sentaban a todos los niños negros en la última fila, ¿sí? Es decir, porque hay una idea de la blanquitud que nos hacen un favor si ingresamos a sus aulas. No es que es un derecho, es que ellos nos hacen un favor. Y por tanto, cuando yo le hago un favor al subalterno, le doy la puerta de atrás. Este es ingreso, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un vacío muy interesante que la historia de la educación nos debe llenar. Tiene que ponerse a trabajar juiciosamente en eso. La historia de la escuela es la historia también de la exclusión de la gente negra. Y eso hay que detallarlo. Sí, hay que solidificarlo, hay que buscarle fuentes primarias, secundarias, con las que podamos trabajar. Y de esa manera, honrar justo esos esfuerzos de las mamás nuestras, de las abuelas, en penetrar esos sistemas y escalarlo.
Entonces, que el hecho de que mi mamá haya llegado a tercero de primaria en una escuela en el Chocó ya te dice que hubo unas primeras aperturas, sobre todo de escuelas rurales, que contemplaban seguramente otro tipo de textura, porque allá todos eran negros. Entonces, difícilmente, digamos, va a operar un patrón racial, pero sí un patrón rural. Entonces, necesitamos encontrar todas esas verdades para equipararlos a la historia de la educación y sentir que ella está narrando justamente el ingreso de la gente negra de libertad, ya en condición de posesclavitud y de todos sus trazos y consecuencias para el sector educativo. Bueno, María Isabel, para ir cerrando este episodio, nos queda por preguntarte, bueno, a pesar de todos estos vacíos que existen aún en materia de educación con relación a la niñez que fue esclavizada, en la actualidad, ¿cuáles son los avances que se han realizado en materia educativa para impedir tanto actos racistas como discriminatorios que se sigan replicando dentro de las escuelas o colegios? Por otro lado, las historias afrodescendientes, ¿qué lugar tienen en la enseñanza en estos mismos primeros años de educación? Bueno, esa es una pregunta difícil desde mi punto de vista porque eso tiene dos autopistas de trabajo. Una es qué tanto hemos avanzado en términos educativos y hemos avanzado bastante, pero hemos avanzado a la colombiana. ¿Eso qué significa? Sí, pero no. ¿En qué sentido hemos avanzado? Hoy tenemos una cantidad de maestros nombrados como educadores cuyo principal eje de trabajo debería ser la dignificación de la memoria y de la historia del pueblo negro en las aulas de clase. Pero a su vez, en términos generales, ellos no están recibiendo de las universidades y de las facultades de educación una formación distinta que les permita cumplir ese rol. Entonces, la mayoría de escuelas y de colegios siguen repitiendo la historia europea, siguen repitiendo la bella epopeya de Colón. Entonces, mientras usted tiene esas historias que son del común de la sociedad, es muy complicado usted hacer una contranarrativa de esa historia e impulsar la suya. Eso todavía no se ve de manera grande, de manera profunda en los territorios. Y este debate, digamos, lastimosamente está mucho más atrás. Yo cada vez que voy a un territorio, a un asentamiento negro y veo las cartillas de Nacho Ley, de Coquito, digo, no, esta gente, ¿en qué mundo vive? Sí, pero eso sigue siendo la fuente de conocimiento de la cartilla de lectura y escritura que es la bisagra que te mete a ti en el mundo de la lectura y escritura. Y si eso sigue siendo ese patrón, imagínate de ahí en adelante. Yo creo que hay pequeños avances importantísimos, por supuesto, y hay que registrarlo, pero a nivel general todavía seguimos teniendo muchas lagunas, muchos vacíos, y eso impide una construcción que se pegue a la narrativa nacional y que conduzca a ver la majestuosidad de la historia de la resistencia del pueblo negro. Y eso empata, digamos, con que la segunda autopista, digamos, la primera es la de la historia escolar todavía no dice lo que tiene que decir sobre nosotros. Tercero a quinto de primaria deberían lanzar pequeños destellos sobre la esclavitud para que cuando tú lo veas en bachillerato no sea tan extraño ese fenómeno y no sea tan incómodo para los maestros del bachillerato. Y luego llegas a la universidad y no hay una sola cátedra de contexto que te diga qué fue lo que pasó con 400 años de historia colombiana en clave de esta gente. Entonces, tenemos esos grandes saltos y lo otro es que esa situación del no lugar de la historia de África, de los descendientes de la esclavitud, genera un escenario proclive al racismo en las escuelas, ¿sí? Porque estos niños no son tenidos en cuenta como sujetos de la historia. Entonces pareciera que ellos siempre son extranjeros, extraños. ¿Usted de dónde es? ¿Usted por qué tiene ese pelo así? ¿Usted por qué tiene ese color de piel?
y empiezan una serie de prejuicios y estereotipos que estamos muy lejos de combatir en las aulas escolares. Así que yo creo que el trabajo es fundamental, algunas cosas las hemos hecho, otras habrá que revisarlas, esos son los procesos sociales. Y en todo caso, aquí vamos, digamos, con toda esta agenda de empoderamiento del pueblo negro en clave del sector educativo. Bueno, pues solo me queda por resaltar que, bueno, desde mi punto de vista, el trabajo que ha venido realizando María Isabel es muy significativo para la historiografía de la diáspora africana en Colombia, ¿no? Ella, por medio pues, de sus investigaciones con distintos tipos de fuentes, ha buscado la manera de darle voz a los niños y niñas que fueron sometidos a la esclavitud desde que estuvieron pues, en el vientre, y que la historia, una H mayúscula, por mucho tiempo les ha invisibilizado y bueno, lo sigue haciendo, ¿no? Los borró de los relatos históricos. También por medio de su enfoque hacia la niñez, María Isabel nos habla sobre las madres, sobre sus estrategias para poder mantenerse cerca de sus hijos, para protegerlos y para que fueran libres y tal vez así evitar la tragedia de la esclavitud. Realmente yo creo que aquí no alcanzo a resumir lo poderoso que es leer y escuchar a María Isabel, quien además en su manuscrito del que nos basamos para esta conversación, pues nos deja un montón de preguntas sobre las y los esclavizados y especialmente sobre la niñez, ¿no? Y pues que nosotras, como historiadoras y como historiadores, pues tenemos la obligación de respondernos, ya que nos estamos dedicando a esos estudios sobre la diáspora africana a partir de la historia. Bueno, muchísimas gracias entonces por la invitación, por el colegaje. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por habernos aceptado la invitación de estar aquí para conversar con nosotros y contarles pues a nuestros y nuestras oyentes un poco más sobre la diáspora africana, específicamente sobre las niñeces goré. Y nada, esperamos verte o escucharte en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan. Les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao, chao. Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/Radio Samán o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en @radio_samán. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.